Soy Sara, una mamá soltera común que hace todo lo posible por criar a mis 2 hijos. Me gusta pensar que he hecho todo lo que pude por ellos, pero a veces las cosas no salen como planeamos. Tengo 2 hijos, mi hijo mayor, Nate, y su hermana menor, Isabella. He sido su única madre desde que mi esposo falleció cuando ellos eran pequeños. Un día, él colapsó de repente y, a pesar de que los médicos hicieron todo lo posible, no sobrevivió. Al principio fue desgarrador, pero cuando miré a mis 2 hijos, supe que no podía rendirme. Por suerte, teníamos los ahorros de mi esposo para ayudarnos, y mis padres también nos echaron una mano. Además, recibimos apoyo del gobierno, lo que hizo las cosas un poco más fáciles. Pero conforme pasaron los años, las cosas empezaron a cambiar, especialmente cuando Nate llegó a la secundaria. Comenzó a pedirme más y más cosas. No siempre podía comprarle lo que quería, y cuando trataba de enseñarle paciencia, discutía diciendo, ¿por qué no? Todos mis amigos lo tienen. Pronto, dejó de hablarme, actuando como si yo fuera la villana. Podría haber sido solo actitud de adolescente, pero fue difícil de manejar. Eventualmente cedía a algunas de sus peticiones. Lo hacía feliz y me daba paz mental. Tenía un trabajo y no estábamos gastando demasiado en lujos, así que podíamos manejarnos financieramente. No quería verlo excluido solo porque le dijera que no. A medida que Nate crecía, sus peticiones aumentaron. Lo que comenzó siendo 5 pesos se convirtió en 50 pesos, y para su último año en la universidad, me pedía 700 pesos. Fue ahí cuando tuve que intervenir. ¿Por qué necesitas tanto dinero? Esto es mucho más de lo que solías pedir, le dije. Nate se puso a la defensiva y dijo, ¿cuál es el problema? Mi novia quiere una bolsa de diseñador y se la voy a comprar. Me quedé sorprendida. Ni siquiera sabía que Nate tenía una novia, y no entendía por qué un estudiante universitario necesitaría una bolsa de diseñador. Cuando le expresé cómo me sentía, me contestó, deja de quejarte, es lo normal, ponte al día. Casi empiezo a llorar. ¿Acaso me equivoqué al criarlo? Entonces, Isabella, mi hija, que había estado observando todo, intervino. Si tanto quieres comprarle un regalo a tu novia, ¿por qué no consigues un trabajo de medio tiempo y ganas tu propio dinero? Cualquier chica que espere que su novio le compre una bolsa de diseñador no es tan genial. Isabella siempre ha sido una trabajadora incansable. Ha trabajado medio tiempo desde la secundaria y aún lo hace. Incluso me dice que no necesita una mesada porque gana su propio dinero. Es increíble. Entró a una preparatoria de prestigio y ahora está en una excelente universidad. Por otro lado, las calificaciones de Nate han sido malas, y he escuchado que ha causado problemas en la escuela. La preparatoria y universidad a las que asistió no eran muy exigentes en cuanto a quién aceptaban, y Nate era muy bueno pidiéndome dinero. Además, no es la persona más educada. Su relación con Isabella siempre fue tensa. Eran muy diferentes. Entonces, cuando Isabella intervino, Nate no se contuvo. Cállate, no es tu lugar hablar. Deja de actuar como la hija perfecta. Me estás volviendo loco, le gritó. Luego se volvió hacia mí. ¿Y cuál es tu plan? ¿Estás bien con que tu hijo no pueda consentir a su novia? Realmente estaba poniendo a prueba mi paciencia. Supongo que debí mantenerme firme, pero la idea de que la vida de Nate se desmoronara me dio pena. Al final, volví a ceder. Está bien, pero esta es la última vez. No puedo seguir dándote 700 pesos como si nada. No soy de dinero, ¿sabes? Le dije. Le entregué el dinero, haciéndole prometer que sería la última vez. Nate estaba sonriendo, pero ni siquiera me dio las gracias. Me sentí incómoda, pero me convencí de que si esto ayudaba a solucionar las cosas con su novia, valdría la pena. Nate estaba por graduarse de la universidad y dijo que ya tenía un trabajo asegurado. Pensé que, una vez que empezara a trabajar, dejaría de pedirme dinero, pero me equivoqué. Se graduó y consiguió el trabajo, lo cual era bueno, pero luego empezó a llegar más y más tarde a casa. A veces no regresaba hasta el amanecer. Le pregunté, ¿qué te mantiene tan tarde afuera? Solo dijo, estoy en la casa de mi novia. Es adulto, así que no debería involucrarme. Pero conforme los días se convirtieron en semanas, siguió saliendo cada vez más. Cuando le pregunté por qué, dijo, mi novia quiere que me quede en su casa. Ella vive sola. Tal vez me estaba preocupando demasiado, pero realmente quería conocer a esa misteriosa novia. Pasaron unos meses, y Nate me llamó, lo cual era raro. Hemos decidido casarnos, me dijo. Vamos a ir a verte juntos. Sonaba diferente, de una buena manera. Al oír eso, me sentí orgullosa. Nate estaba madurando, listo para formar una familia. Sentí una ola de felicidad y acepté conocerlos. Unas horas después, Nate y su novia llegaron. Cuando la vi, me sorprendí.
Parecía que trataba demasiado de verse joven, con maquillaje grueso. Hola, un gusto conocerte. Soy Naomi, dijo de manera casual. ¿Realmente estaba aquí para presentarse como la futura esposa de mi hijo? No pude evitar cuestionar su actitud. No estaba exactamente emocionada. Isabella, mi hija, que también estaba en casa, parecía sin palabras. Luego, sin mucha introducción, Nate se volvió hacia mí y dijo: estamos planeando nuestra luna de miel y necesitamos algo de dinero. Lo dijo tan naturalmente, que me quedé sin palabras, tratando de procesar sus palabras. Lo primero que se me ocurrió fue: ¿ya registraron la licencia de matrimonio en el registro civil? Nate solo se encogió de hombros y dijo: ¿licencia de matrimonio? Podemos hacer eso después. De todas formas, nos vamos a casar. No parecía pensar que fuera importante. Pensé que si ellos dos estaban de acuerdo, no era un gran problema. Mi siguiente pregunta fue: ¿de dónde es tu familia? Naomi, si estamos hablando de matrimonio, debería conocerlos. Ella respondió: perdí a mis padres desde pequeña, así que realmente no tengo familia. Lo dijo con demasiada emoción, y me sentí culpable por preguntar, pero también pensé que podría haber sido un poco menos alegre al respecto. Tenía más preguntas para ella, pero antes de que pudiera hacerlas, Nate intervino. ¿A quién le importa? Dame el dinero ya. Me apresuraba, pero le expliqué que no solo se trataba de darle dinero. Ya te he ayudado mucho a lo largo de los años. Ambos tienen trabajos ahora. ¿Por qué no vivir dentro de sus posibilidades? Honestamente, fue audaz de su parte anunciar su matrimonio y luego pedirme inmediatamente dinero para su luna de miel. Deberían asumir más responsabilidades ahora que son adultos. Naomi respondió rápidamente: oye, señora, no sea así. Sabemos que tienes dinero ahorrado para el futuro de Nate. Eso fue lo que nos dijo Nate. Solo te pedimos que confíes en nosotros. Me quedé sorprendida. Naomi, a quien apenas conocía, sabía tanto sobre nuestras finanzas familiares. Es cierto que había mencionado antes que ahorraba para el futuro de Nate, pero me sorprendió que Nate le hubiera contado eso. No pude dejarlo pasar. No tengo ninguna obligación de darte mi dinero, dije, un poco emocionada, pero Naomi no se echó atrás. Pues sí, tienes una obligación. Nate se queda en mi casa porque vivo sola. Mi casa no es gratis. ¿Qué pasa con la renta? ¿Vas a abandonar a tu hijo? Dijo todo esto con cierta arrogancia, y sentí que estaba golpeando una pared de ladrillo. Solo quería que todo terminara. Fue entonces cuando Nate intervino. Solo dame la tarjeta de esa cuenta que has ahorrado para mí. Eso es todo. Su tono casual solo me hizo enojar más. Quería echarlos de mi casa en ese mismo momento, pero me di cuenta de que eso no ayudaría. Así que, frustrada, le entregué la tarjeta con una advertencia: solo hasta 2,200 pesos. Eso incluye la parte de Isabella también. Naomi solo sonrió y dijo: está bien, entendido. Deberías haber hecho esto desde el principio. Luego, ambos se fueron, saliendo como si hubieran ganado la lotería. Isabella, que había estado mirando, se veía preocupada y me preguntó: ¿la tarjeta estará bien? Pero me mantuve firme. Después de todo, ese dinero siempre había sido para Nate. Eventualmente, quise tranquilizar a Isabella y tratar de mantener las cosas normales. Sin embargo, unos días después, las preocupaciones de Isabella se hicieron realidad. Había configurado mi tarjeta para que me enviara un correo electrónico cada vez que se realizara un pago, para poder seguir el rastro de dónde y cuánto se gastaba. Una mañana, me desperté con una avalancha de notificaciones en mi teléfono. Más de 10 pagos se habían realizado con mi tarjeta. Me quedé sin palabras al ver la cantidad. Habían gastado más de 114,000 pesos. Aunque le había dado permiso a Nate para gastar hasta 2,200 pesos. El total superaba los 35,000 pesos, incluyendo boletos de avión, bolsos de diseño, restaurantes elegantes y lo que parecía ser una estancia en un hotel de lujo. Parecía que se habían ido de luna de miel y gastaron sin control. Llamé inmediatamente a Nate, pero Naomi contestó: oh, Nate está en el baño, dijo, tan casual como siempre. ¿Cuánto gastaron? Le pregunté. Te dije 2,200 pesos. Le recordé. Ella solo se rió y dijo: oh, ¿ya se acumuló tanto? Todavía tenemos algunas cosas en nuestra lista de deseos, así que probablemente gastemos más. Gracias por pagar la cuenta. Ya no pude más. Llamé a la compañía de la tarjeta y pedí que cancelaran mi tarjeta. Me dijeron que el contrato era válido hasta fin de mes, pero que podían detener el uso de la tarjeta de inmediato, así que les pedí que lo hicieran. Si no lo hacía, vaciarían la cuenta. Bloqueé sus números y las llamadas internacionales, y le informé a Isabella sobre lo que estaba pasando, pidiéndole que hiciera lo mismo. Tenían que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Con la tarjeta cancelada, no podían comprar nada.
ni siquiera los boletos de regreso. Básicamente los dejé varados en el extranjero. Quería darles una lección, disfruten su viaje al infierno. Pasaron unos días, y para entonces, Nate y Naomi ya deberían haber vuelto a casa, pero sin los medios para comprar un boleto de regreso. Estaban atrapados en el extranjero. Entonces, le envié un correo electrónico a Nate: he desbloqueado 350 pesos en la tarjeta para que puedan regresar a casa. Al día siguiente, llegaron a mi casa. Estaba claro que estaban agotados, tanto física como emocionalmente, pero Naomi aún tuvo el descaro de hablarme. Señora, ¿qué hiciste? Esto está mal. ¿Quién cancela una tarjeta así? Por lo que me dijeron, habían intentado usar la tarjeta en todas partes, pero no funcionaba. Se habían puesto tan molestos que terminaron en una estación de policía local, donde los registraron a fondo. Deben haber estado aterrados, sin saber qué pasaría, pero al final, no habían hecho nada malo y los dejaron en libertad al día siguiente. Sin saber a dónde ir y con hambre, terminaron en la embajada. Después de que confirmaron sus identidades, se notificó a los CEU y les permitieron regresar a casa. Fue entonces cuando les envié el correo a Nate. De alguna manera, lograron regresar a los CEU, pero después de todo lo ocurrido, Naomi seguía furiosa conmigo y no había aprendido su lección. Pero yo tenía un mensaje para ella. Naomi, querida, la única razón por la que llegaste a casa es gracias a tus padres. Deberías estar agradecida. Si esto hubiera pasado el mes que viene, no podría haberte ayudado en absoluto. Y mentir sobre que tus padres están muertos. ¿Sabías que podrían haberte cortado por eso? No habrías podido regresar si eso fuera cierto. Con eso, Naomi empezó a sudar, y parecía que Nate tampoco sabía la verdad. Espera, ¿sus padres están vivos?, preguntó, con los ojos abiertos de sorpresa. Durante los últimos días, había estado recibiendo llamadas de un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero estas llamadas seguían llegando, así que decidí contestar. Soy la mamá de Naomi, dijo, sonando arrepentida. Me sorprendió, pero escuché. La mamá de Naomi explicó que se había enterado de la situación desde su lugar de vacaciones, donde habían intentado contactarme, pero como había bloqueado las llamadas internacionales, obtuvieron mi número de la embajada. Me rogó que desbloqueara temporalmente la tarjeta, prometiendo que asumirían la responsabilidad de todo lo que Naomi gastó y lo devolverían. Sentí algo de simpatía por su mamá, así que llamé de nuevo a la compañía de tarjetas y les pedí que desbloquearan la tarjeta hasta un límite de 350 pesos. Resultó que Naomi había estado causando problemas durante un tiempo, incluso escapándose de casa y cortando la relación con sus padres, quienes habían intentado advertirle. Naomi, sin mostrar remordimientos, seguía despotricando, diciendo que éramos los peores y egoístas. No pude dejar que se saliera con la suya. Creo que nos estás confundiendo con ti misma. Usar el dinero de otra persona sin permiso es un crimen. Si sigues así, la próxima vez te enfrentarás a la policía. Regresa a la casa de tus padres en silencio, o llamaré a la policía ahora mismo. Lo dije todo con una sonrisa fría, y debe haberle asustado, porque salió corriendo de la casa sin decir una palabra a Nate. Él intentó detenerla. Espera, voy contigo, pero Naomi le respondió, cállate, nunca quiero verte de nuevo, no vales la pena. Pensé en casarme contigo porque tus padres tienen dinero. Ya no te necesito. Estás quebrado y eres lo peor. Y con eso, se fue. Parece que Nate aún tenía un punto débil por Naomi, incluso después de todo lo que pasó. Me costaba creerlo, dado lo que ella había hecho. Cuando lo vi desplomarse de rodillas, no pude evitar preguntarle, ¿y tu matrimonio? Pero parecía que seguía bajo su hechizo. Isabella, siempre la voz de la razón, intervino y le dijo, te lo advertí. Es una mala noticia, te tragaste todo, y ni siquiera te diste cuenta. Eres un caso perdido, ¿verdad? Estaba sorprendida de lo fácil que Naomi lo había manipulado. Naomi, claramente queriendo evitar más problemas con la ley, aparentemente fue directo a la casa de sus padres. Sin embargo, sus padres no iban a dejar pasar todo. La regañaron por todo, incluso por sus acciones imprudentes durante su viaje al extranjero. Esta vez, decidieron que era la gota que colmó el vaso. Con su historial tan problemático, le dijeron que ya no trabajaría en el lugar de Mia y tendría que enfrentar las consecuencias. Sus padres le consiguieron un trabajo en un centro de rehabilitación bastante duro, administrado por uno de sus amigos. Parecía casi una prisión, trabajo manual de sol a sol, sin libertad para escapar, pero al menos ganaba dinero. Incluso dijeron que cubrirían los 20,000 pesos que debía, pero tendría que trabajar arduamente para devolverlos. Sus padres fueron firmes, dejándole claro que esta era su última oportunidad.
Nate también estaba sintiendo las repercusiones. Perdió su trabajo por sus repetidas ausencias, y con ello, perdió a Naomi, pero incluso después de todo eso, vino a mí con la mano extendida, diciendo, estoy endeudado por derrochar en ella. Honestamente, no sabía qué hacer. Era mi propia carne y sangre, pero sabía que no podía seguir habilitándole, así que le dije, haz las maletas, deja nuestra casa, busca un trabajo y gana tu propio dinero, paga tus deudas, o serás engañado por otra cazafortunas. Me mantuve firme, aunque fue difícil, como madre. Fue una decisión complicada, pero sabía que era la única forma en que aprendería. Se fue, y por lo que sé, ha estado trabajando duro para salir adelante, alquilando un apartamento en ruinas y poco a poco pagando sus deudas. Mientras tanto, Isabella ha estado prosperando, está ascendiendo en la empresa y hasta me invitó a una cena elegante con su primer sueldo. Me presentó a su increíble novio, y no podría estar más orgullosa de ella. Ahora que se ha mudado, tengo la casa para mí sola. Es un nuevo capítulo para mí, y he encontrado nuevos pasatiempos y formas de disfrutar de mi tiempo libre. La vida está bien.